Buenos días a todos. En este video vamos a hablar resumidamente de los trastornos hídricos y hemodinámicos. Obviamente que tendrá que complementarse con lectura complementaria. Empezaremos hablando del edema, luego abordaremos los conceptos de hiperemia y congestión, las hemorragias, la hemostasia y la trombosis y los distintos reguladores de la hemostasia normal. Hablaremos también de trombosis, de la coagulación intravascular diseminada. Mencionaremos las embolias, los distintos tipos. También brevemente resumiremos el infarto, por qué está generado, y la fisiopatogenia del shock y las distintas fases. Para empezar, debemos decir que el líquido del agua corporal total en un hombre corresponde aproximadamente al 60% del peso corporal, y eso se distribuye en el compartimiento intracelular, que corresponde aproximadamente al 40% del peso corporal, y en líquido extracelular, el cual a su vez se divide en el volumen que está dentro de los vasos sanguíneos, es decir, el volumen plasmático, y el líquido intersticial, es decir, el volumen de líquido que está entre las células, en el espacio intersticial precisamente. Bueno, el desplazamiento de los líquidos en estos distintos compartimentos fueron explicados por la ecuación de Starling, que permite predecir la presión de filtración neta, es decir, del pasaje desde un capilar hacia el intersticio. Esto está determinado básicamente por fuerzas hidrostáticas y fuerzas coloidosmóticas. ¿Cuáles son las fuerzas que desplazan el líquido fuera de los capilares? En primera instancia, la presión hidrostática que hay dentro del capilar, es decir, la presión que genera el líquido mismo para salir hacia afuera del vaso. Y otra presión que desplaza el líquido hacia afuera es la presión coloidosmótica que hay en el líquido intersticial, es decir, la presión que generan las proteínas que hay en el intersticio. Por el contrario, las fuerzas que retienen el líquido dentro de los vasos son, como mayor es la presión coloidosmótica plasmática, o la presión oncótica también conocida, es la presión que generan las proteínas que están dentro del plasma, de la sangre, que hacen retener al líquido, hacen una fuerza de retención del líquido. Y por otro lado, con menor fuerza, la presión del líquido intersticial, la presión hidrostática del líquido intersticial. Acá podemos ver el dibujo, la presión oncótica intersticial hace desplazar el líquido hacia afuera, la presión hidrostática del capilar desplazar el líquido hacia afuera, en cambio la presión oncótica del capilar, la presión coloidosmótica, que básicamente está determinada por la albúmina, es la fuerza más importante para retener el líquido. En condiciones normales, en el extremo arterial hay salida de líquido porque hay una mayor presión hidrostática dentro del capilar, y en el lecho venoso hay una reabsorción, digamos, o una mayor fuerza, un mayor predominio de la presión coloidosmótica del plasma. Esto en general se mantiene en un equilibrio, aunque puede haber un flujo neto desde los capilares hacia el líquido intersticial. En general lo hay, pero esto es reabsorbido por los vasos venosos, que a través de las distintas ramas, llegando al conducto torácico, desemboca en la vena subclavia, y este líquido finalmente desemboca en el mismo torrente circulatorio que le dio origen. De alguna manera, en condiciones normales, hay un equilibrio entre lo que sale y lo que se reabsorbe. ¿Qué es el edema? Es cuando se pierde ese equilibrio y se acumula líquido en el espacio intersticial o intercelular. Acá podemos ver el lecho capilar,
las células y este sería el espacio intersticial o espacio intercelular, el que está entre las células. El acúmulo de líquido a dicho nivel es lo que se denomina comúnmente como edema, también llamado hidropesía. También se puede acumular edema en las cavidades de nuestro organismo, como por ejemplo en el espacio pleural o en el peritoneo, lo que se denominan derrames pleurales, peritoneales, etc. El edema puede ser localizado, por ejemplo, un edema periorbitario, que es común en las nefropatías graves, o un edema pulmonar, por ejemplo, donde hay líquido ocupando los espacios alveolares. Y también puede ser un edema sistémico, como ocurre, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva, donde muchos espacios intersticiales, o la gran mayoría, presentan mayor cantidad de líquido. El signo clínico del edema se denomina signo de Godet o fobia, es presionando sobre una superficie ósea y luego descomprimiendo podemos ver que queda la impronta del dedo porque se escurrió el líquido intersticial en dicha área. Entonces, ¿cuáles son las causas del edema? Básicamente el aumento de la presión capilar, que es una de las fuerzas más importantes que genera la salida de líquido desde los vasos hacia el intersticio, o la disminución de la presión coloidosmótica del capilar, es decir, reducción de la cantidad de proteínas o de albúmina, precisamente en el plasma, van a hacer que esa fuerza disminuya su presión y el líquido se extravase hacia el intersticio. Si la capacidad de los vasos linfáticos de reabsorber no es suficiente para reabsorber todo el líquido que se extravasó, se produce el edema. Bueno, esto es lo que acabábamos de mencionar. Entonces, la presión hidrostática y la osmótica capilar suelen estar equilibradas, sin ganancia o pérdida neta de líquido, pero cuando hay un aumento de la presión hidrostática o una reducción de la presión osmótica, y esto no es reabsorbido por el lecho venoso, el lecho linfático, perdón, se produce el edema. Hay distintas categorías de edema, puede ser por aumento de la presión hidrostática, los ejemplos clásicos de estos son alteraciones del retorno venoso, es decir, la sangre no puede volver por las venas y se provoca una congestión a dicho nivel, lo cual aumenta la presión hidrostática aguas abajo de ese vaso. La insuficiencia cardíaca congestiva, el ejemplo clásico de un aumento masivo de la presión hidrostática capilar. Por reducción de la presión coloidosmótica, por hipoproteinemia básicamente, una de las causas es el síndrome nefrótico por pérdida de proteínas a través del glomérulo, o la insuficiencia hepática, como no se puede producir la suficiente cantidad de albúmina, hay hipoproteinemia, por ende reduce la presión coloidosmótica. Otras categorías no tan frecuentes son la obstrucción linfática, que puede ser por distintas causas, ya sea inflamatoria, neoplásica, retención de sodio o causas inflamatorias que generen edema. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca hay un aumento de la presión hidrostática del capilar, esto por ende genera edema. Hay disminución del flujo sanguíneo renal, lo que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona con la consiguiente retención de agua y sodio, aumenta la volemia, aumenta la presión hidrostática del capilar, genera más edema. Y los ejemplos clásicos de hipoproteinemia o reducción de la presión coloidosmótica son la malnutrición, disminución de la síntesis hepática o el síndrome nefrótico, pérdida de albúmina plasmática o disminución de la albúmina plasmática, disminuye la presión oncótica y también genera edema. También recordemos que la insuficiencia renal genera también retención de agua y sodio, aumenta la volemia y también puede provocar edema. Bueno, para comparar la hiperemia y la congestión, lo que debemos decir que lo que tienen de similar es que ambas son un aumento del volumen de sangre local. Ahora, la hiperemia es un proceso activo en el cual se provoca una dilatación arterial, esto aumenta el flujo de sangre, por ejemplo,
en los lugares donde haya algún proceso inflamatorio o en el músculo esquelético durante el ejercicio, sería una hiperemia fisiológica. Esto es lo que ocurre cuando los órganos aumentan su actividad, requieren mayor aporte de oxígeno y nutrientes, hay vasodilatación, se vuelven rojos, por ejemplo en un eritema conjuntival, como se puede ver en la imagen, este sería un ejemplo clásico de hiperemia. En cambio, la congestión es un proceso pasivo debido a que hay una reducción del flujo de salida, es decir, la sangre no puede volver por el retorno venoso. La congestión puede ser sistémica, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca congestiva, o local, por ejemplo, en una obstrucción de una vena aislada. Los tejidos se vuelven de una coloración rojo-azulada, lo que se denomina cianótico, como se puede ver en esta imagen de este riñón, de una coloración rojizo-azulada. Eso es debido a la acumulación de eritrocitos con hemoglobina desoxigenada. Pueden provocar edema y pueden ser sistémicos, la insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, o local, según la causa. Entonces, acá tenemos imágenes de cómo es el flujo normal, la arteriola, el lecho capilar arterial, lecho capilar venoso y el flujo. Normalmente es el mismo el flujo de entrada que de salida. En la hiperemia, como hay, por ejemplo, en el ejercicio o en la inflamación, hay una vasodilatación, aumenta el flujo, por ende, estos tejidos van a estar eritematosos, es decir, van a tener un color rojizo porque hay mayor cantidad de sangre oxigenada. Y en la congestión, como está disminuido el flujo de salida, por ejemplo, una obstrucción local por un tumor o en la insuficiencia cardíaca congestiva, justamente, se provoca una obstrucción, disminución del flujo, entonces va a haber una acumulación de sangre desoxigenada, por ende la coloración va a ser ese característico rojo azulado o cianótico. Entonces, repasando, hiperemia es un proceso activo por vasodilatación, la congestión es un proceso pasivo por disminución del retorno venoso. La hiperemia es por aumento del riego sanguíneo y la congestión es por escaso vaciamiento de la sangre, por ejemplo en la insuficiencia cardíaca. En la hiperemia los tejidos se ven eritematosos de color rojizos por la sangre oxigenada, en cambio en la congestión se ven cianóticos o rojo azulados por la presencia de hemoglobina reducida predominante. Una hemorragia, en cambio, se define como la extravasación de sangre hacia el espacio vascular, extravascular, perdón. Se debe a la rotura de una arteria o una vena de gran calibre. Esto puede producir una hemorragia grave, entre las que se incluyen los traumatismos, entre las causas, la aterosclerosis o una erosión inflamatoria o neoplásica de la pared vascular. Acá vemos un esquema de la pared vascular, una ruptura y una hemorragia. Y acá vemos una hemorragia, por ejemplo, conjuntival, donde hay extravasación directa de la sangre. Lo que veíamos en la hiperemia conjuntival eran vasos dilatados con mayor cantidad de sangre, esa era la hiperemia. En cambio acá estamos viendo directamente sangre extravasada al espacio extravascular o intersticial. Bueno, las hemorragias se pueden clasificar en externas o internas según su tamaño en petequias, púrpura, equimosis, y cuando se provocan en una cavidad se las llama, por ejemplo, en el tórax hemotórax, en el pericardio hemopericardio, en el peritoneo hemoperitoneo y en una articulación una hemartrosis. Respecto a la hemostasia y la trombosis, debemos decir que la hemostasia normal es un proceso regulado que mantiene la sangre en un estado líquido dentro de los vasos normales, pero permite la formación rápida de un coágulo hemostático cuando hay una lesión vascular, es decir, que es el equilibrio para que la sangre esté en el estado fluido, pero para que no haya hemorragias tampoco. La trombosis vendría a ser el equivalente patológico de la hemostasia, es la formación de un coágulo de sangre cuando los vasos están intactos, es decir, cuando no hay ruptura, cuando no hay necesidad de formar un trombo. La hemostasia y la trombosis están regulados básicamente por el endotelio y todas las funciones que cumple, que las mencionaremos brevemente, las plaquetas y la cascada de la coagulación. El endotelio, que está constituido básicamente por las células endoteliales,
son una pieza clave en la regulación de la hemostasia. Tienen un equilibrio entre propiedades anti y protrombóticas según si el epitelio está sano o no. Normalmente cuando el epitelio está sano tiene condiciones antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticas. En cambio, cuando sucede una lesión, se activan numerosas actividades protrombóticas, como pueden ser activar a las plaquetas, activar distintos agentes procoagulantes y antifibrinolíticos. Entonces, el endotelio se puede activar por traumatismo, por lesión o por agentes infecciosos, por fuerzas hemodinámicas, como puede ser un flujo turbulento, por distintos mediadores plasmáticos y citoquinas, etc. Las plaquetas que derivan de los megacariocitos que están en la médula ósea son fragmentos del citoplasma del megacariocito, son elementos pequeños anucleados que se pueden ver de esta coloración en el frotis de sangre. Fíjense cuánto más pequeños que el eritrocito. Tienen gránulos, perdón, este es el megacariocito, se están desprendiendo en un sinusoide de la médula ósea las plaquetas. Las funciones de las plaquetas son la formación del trombo plaquetario, es decir, tienen la función de adherirse entre sí y activarse, que la activación provoca cambios morfológicos, sufren alteraciones de su membrana, estimulan la síntesis de ellas mismas, de los gránulos, liberan los gránulos y provocan la agregación plaquetaria, es decir, suman más cantidad de plaquetas. Es como un feedback positivo a ellas mismas. Se inicia el ciclo, la vía del ácido araquidónico para producir tromboxano A2, que está involucrado en la activación de otras plaquetas. El inhibidor de esto es más conocido como los inhibidores de la ciclooxigenasa, perdón, el más conocido es el ácido acetilsalicílico. Las plaquetas tienen almacenado en gránulos factores de la coagulación, como el factor 1, el factor 2, 3, 4, fibrinógeno, factor de von Willebrand, factor 13 y la trombostenina, entre otros. Por otro lado, la cascada de la coagulación consiste en una serie de conversiones enzimáticas que se van amplificando. Cada paso consiste en la ruptura mediante proteólisis de una proenzima inactiva para dar lugar a una enzima activada que terminará en definitiva formando un coágulo insoluble de fibrina. Bueno, de la cascada de la coagulación tenemos una vía intrínseca y una vía extrínseca que les recomiendo que lo lean. Básicamente en el gráfico están representados en rosado las proenzimas inactivas y cuando son activados por algún elemento coadyuvante pasan a estar en verde, por ejemplo el factor 12 en contacto con el colágeno pasa a activarse a factor 12A. El factor tisular es el que va a activar en la vía extrínseca al factor 7 y entre ellos dos van a formar parte de la vía común. Y en definitiva, ambas terminan en la formación de trombina para que degrade el fibrinógeno a fibrina y así se pueda formar el coágulo. Básicamente cuando ocurre una lesión endotelial, como podemos ver en la imagen, se pierden estas células endoteliales que están acá, se pierden y se produce una vasoconstricción refleja. Esto debido a proteínas como la endotelina, que libera justamente el endotelio dañado, produce esta vasoconstricción también, y se expone la matriz extracelular que tiene propiedades procoagulantes. ¿Esto qué es lo que hace? Empieza a activar a las plaquetas se activan, pasan de tener esta forma redondeada a tener una forma de láminas planas que se pueden unir entre sí y aumentan la superficie que ocupan. También al activarse cambian, además de cambiar de forma, liberan los gránulos que contienen tromboxano A2, por ejemplo. Estas reclutan a más plaquetas y empieza la agregación plaquetaria y la formación del tapón hemostático, lo que se denomina como la hemostasia primaria. La exposición del factor tisular también
tiene proteínas, la glucoproteína procoagulante, que es sintetizada por células endoteliales. Como habíamos dicho, en la vía extrínseca, esta actúa junto con el factor 7, iniciando la cascada de la coagulación con la generación de trombina, degradando el fibrinógeno a fibrina. Entonces, además de las plaquetas activadas y agregadas, se empieza a formar la polimerización de la fibrina, vista acá como estas pequeña red de fibras verdes. Esto es lo que se denomina la hemostasia secundaria, donde se empieza a consolidar el tapón plaquetario inicial. Fíjense cómo se fueron sumando plaquetas activadas, liberación de gránulos, se fueron agregando más, se empezó a formar toda esta malla o red de fibrina y queda en definitiva el tapón consolidado. A su vez, en este estadio se empiezan a liberar agentes fibrinolíticos, como es el activador tisular del plasminógeno, por ejemplo, para limitar el tapón hemostático solamente para que cubra la región dañada del endotelio y que no se siga propagando. Es decir, que tiene que haber un equilibrio entre los agentes procoagulantes y los agentes fibrinolíticos para que tenga un límite esa formación del coágulo. Bueno, la trombosis, como habíamos dicho, es la forma patológica de la hemostasia. Está determinado por anomalías de la tríada de Virchow, es decir, la lesión endotelial, la estasis o el flujo turbulento de la sangre, estados de hipercoagulabilidad. Esa sería la tríada de Virchow. Acá vemos en la imagen una imagen histológica de un vaso arterial con un gran trombo que ocluye casi totalmente su luz. Acá básicamente esto está constituido por esta gran red de fibrina y plaquetas adheridas. Acá vemos una zona calcificada, quiere decir que esto ya lleva un tiempo de producción. Bueno, la lesión endotelial es muy importante. ¿Para qué? Para que se liberen los agentes procoagulantes que tiene el endotelio y la matriz extracelular que se expone, la matriz subendotelial, perdón. Cualquier alteración en el equilibrio dinámico entre las actividades protrombóticas y antitrombóticas del endotelio puede condicionar fenómenos de coagulación locales. Es decir, que no solamente tiene que estar dañado, sino que puede estar vital, pero perdiendo su equilibrio entre las actividades protrombóticas y antitrombóticas, se puede desencadenar una trombosis. Por ejemplo, ¿cuándo pueden estar alteradas estas funciones? Por ejemplo, mediante daños por radiación, por endotoxinas bacterianas, como se ve en el shock séptico, por el flujo turbulento mismo, que puede dañar las células endoteliales, como producto de una hipertensión exacerbada, alteraciones metabólicas, etc. Cualquier lesión endotelial genera predisposición para generar una trombosis. Las alteraciones del flujo normal de la sangre, el flujo laminar, también puede generar turbulencia y estasis, lo que contribuye a la trombosis arterial y cardíaca por disfunciones o lesiones endoteliales, genera contracorrientes, bolsas de estasis locales, son factores importantes en el desarrollo de trombos. ¿Por qué? Porque inducen la activación endotelial, fomentan la actividad procoagulante y la adherencia de los leucocitos, interrumpen aún más el flujo laminar y las plaquetas entran en contacto directo con el endotelio y además impiden el lavado y la dilución de los factores de la coagulación, que es un equilibrio importante. Entonces se empiezan a acumular estos factores, se empiezan a consumir los inhibidores y por ende se produce la coagulación o trombosis. Y la tríada de Virchow, la tercera pata, son estados de hipercoagulabilidad o trombofilia, es decir, tendencia a formar trombos. Esto contribuye con menor frecuencia que las dos patas anteriormente mencionadas, pero es importante en algunos casos. Recordar que estos factores o estos estados de hipercoagulabilidad pueden ser primarios o genéticos o secundarios y adquiridos.
Los genéticos pueden ser mutaciones puntuales, por ejemplo, del factor 5 o de la protrombina. Este es un cuadro que intenta em, em, mostrar las distintas causas que pueden generar, ya sea genéticas o adquiridas, factores de trombofilia o de hipercoagulabilidad. Perdón. La coagulación intravascular diseminada es un proceso patológico que se produce por activación y estimulación excesiva de la trombina, de los factores de la coagulación y de las plaquetas. En general, lo que ocurre es una trombosis obstructiva de la microcirculación de manera masiva, y como hay consumo de los factores de coagulación por esta trombosis masiva, también se produce hemorragia. Esto también genera, obviamente, déficit en la perfusión tisular, con la consiguiente necrosis tisular y disfunciones orgánicas múltiples. En general, es un proceso que se presenta ante distintas situaciones, como pueden ser complicaciones obstétricas, que agrava aún más la complicación, infecciones graves, como puede ser una sepsis, o tumores malignos evolucionados, que pueden complicarse con una SID, una coagulación intravascular diseminada. Entonces, como dijimos, es una trombosis difusa o diseminada en los microvasos que determina el consumo de las plaquetas, de ahí que también se lo llama coagulopatía de consumo. Es un trastorno trombótico inicial que se puede convertir finalmente en una catástrofe hemorrágica. Se debe recordar también que la SID no es un trastorno primario, sino que es una posible complicación de cualquier cuadro que determine una activación diseminada de la trombina. Una embolia es cualquier masa sólida, líquida o gaseosa que se libera dentro de los vasos y es transportada por la sangre a un lugar alejado de su punto de origen. En general se deben a tromboembolias, es decir, se liberan fragmentos de un trombo y ese fragmento se transforma en una embolia que es transportado hasta un lugar donde la circulación no permite su pasaje y este ocluye la circulación a dicho nivel. Es inevitable que los émbolos queden atascados en vasos de calibre demasiado pequeño, lo que determina la oclusión vascular parcial o completa. Por ende, se genera necrosis isquémica del tejido distal a ese vaso. Según su origen, los émbolos pueden quedar alojados en cualquier punto del lecho vascular, pero se comprende mejor si los dividimos en la circulación pulmonar o sistémica. Esta es una imagen macroscópica de un embolismo pulmonar, una embolia pulmonar, como pueden ver acá. Este es un gran émbolo que seguramente se haya desprendido de una trombosis venosa profunda. Corrió a través del retorno venoso, pasó por la aurícula derecha, ventrículo derecho y finalmente quedó atascado en esta bifurcación de la arteria pulmonar, con la oclusión del tejido, perdón, la oclusión de este lecho arterial y la complicación de isquemia del tejido distal a la obstrucción. También podemos tener tromboembolias sistémicas, generalmente generadas por desprendimiento de algún trombo a nivel de la aurícula izquierda. Embolias de grasa y de médula ósea son otros ejemplos menos frecuentes, pero que también ocurre. Embolia aérea, como es el síntoma por descompresión de los buzos. Embolia de líquido amniótico, etc. Son embolias menos frecuentes, pero que también pueden ocurrir. La embolia de médula ósea, por ejemplo, puede ocurrir luego de una fractura que algún material de la matriz de la médula ósea, perdón, se mete dentro de un vaso y se genera una embolia. El infarto es una zona de necrosis isquémica que es causado por una oclusión de la irrigación arterial o del drenaje venoso. El ejemplo típico de un infarto agudo de miocardio
es la arteria coronaria. En algún sitio se ve ocluido el pasaje de su luz, por ejemplo, por un émbolo o por una placa de aterosclerosis, ¿sí? O por un coágulo formado a nivel de la placa de aterosclerosis, lo que produce la obstrucción del flujo y la consiguiente disminución de la perfusión tisular, por ende se genera un área infartada. Casi todos los infartos se deben a oclusiones arteriales de origen trombótico, es decir, por un trombo o por un émbolo. Acá vemos un esquema de un infarto agudo de miocardio. Esta es la zona que en las primeras horas se va a ver eh, hipercongestiva, con bordes pobremente delimitados, pero que ocupa gran parte de la pared del miocardio. Entonces, el infarto se puede producir por mecanismos de espasmo local, por hemorragia dentro de una placa de ateroma, por compresión extrínseca de un vaso, o causas menos frecuentes son la torsión de un vaso, por ejemplo, la torsión venosa en una torsión testicular o en la torsión de un vólvulo intestinal, roturas traumáticas, compromiso vascular por edema, como se ven en los síndromes compartimentales, por ejemplo. Factores que inician el desarrollo de un infarto, que condicionan, perdón, el desarrollo de un infarto. Los efectos de una oclusión vascular van a depender de cuatro aspectos fundamentales. Uno, la naturaleza del aporte vascular, es decir, si el órgano que sufre la oclusión vascular tiene una irrigación doble o única. Por ejemplo, el pulmón tiene una irrigación doble porque está irrigado por las arterias pulmonares y las arterias bronquiales. En cambio, el riñón tiene una irrigación única, por ende, el riñón va a ser más susceptible a la oclusión de un vaso. La velocidad de aparición de la oclusión también es importante. Cuanto más lenta sea la oclusión, menor va a ser el riesgo del infarto por mecanismos compensatorios. La vulnerabilidad a la hipoxia del tejido que sufre la hipoxia. Por ejemplo, las neuronas son muy sensibles a la falta de oxígeno y sufren cambios irreversibles solo a los 3-4 minutos de la falta de llegada de aporte sanguíneo. En cambio, las células miocárdicas tienen una tolerancia más o menos de 20 a 30 minutos y los fibroblastos son viables inclusive por horas, porque son más tolerantes a la falta de oxígeno. Esto se debe básicamente a los requerimientos de cada célula. Y por último, el contenido de oxígeno en la sangre, es decir, si el paciente, además de tener la oclusión vascular, ya tenía una anemia de base o una cianosis, tiene menos tiempo hasta que llegue a un efecto irreversible el daño celular. Entonces, el infarto podemos decir que es una causa muy frecuente e importante de enfermedad clínica. Aproximadamente el 40% de los fallecimientos en Estados Unidos se deben a enfermedad cardiovascular y la mayoría se atribuyen a infartos cerebrales o miocárdicos. Los infartos pulmonares son también una complicación frecuente en muchas situaciones clínicas. El infarto intestinal también. La necrosis isquémica de los diabéticos también es un ejemplo de infarto. Los infartos se clasifican en función del color y la presencia o no de infección. El color se los clasifica en rojo aquellos que son hemorrágicos o blancos aquellos que son de una coloración anémica y sépticos o no dependiendo de la presencia o no de infección asociada. La característica histológica predominante del infarto es la necrosis coagulativa isquémica, esa es la demostración histológica de que hubo un infarto. El encéfalo sería la excepción porque tiene una necrosis de licuefacción en lugar de coagulativa. El infarto rojo en general se ve en las oclusiones venosas, por ejemplo en una torsión ovárica, en aquellos tejidos laxos como pueden ser los pulmones, en los tejidos de doble circulación, también como mencionamos ya el pulmón, que tiene la irrigación de las arterias bronquiales y la irrigación de las arterias pulmonares. Por ende, si se ocluye las arterias pulmonares, puede llegar a una congestión a través de las arterias bronquiales.
En los tejidos congestionados previamente por un flujo venoso lento, como ya habíamos mencionado en la torsión, o, por ejemplo, cuando se recupera el flujo de una zona de oclusión arterial previa con necrosis, por ejemplo, una angioplastía tras una obstrucción arterial. Acá podemos ver la imagen de un infarto rojo pulmonar, donde se ve el tejido pulmonar macroscópicamente conservado y esta zona congestiva con gran cantidad de sangre extravasada. Esto es lo que se llama un infarto hemorrágico o rojo y tiene una forma triangular. En cambio, los infartos blancos se dan en aquellos órganos que tienen una irrigación arterial terminal, como puede ser el corazón, con solamente las arterias coronarias, el vaso, el riñón, y en los que la densidad del tejido limita la salida de sangre de los lechos capilares vecinos hacia la zona necrótica, es decir, si el tejido es muy denso, no es posible estos mecanismos compensatorios de la llegada del aporte de sangre de zonas aledañas. Acá tenemos en la imagen un infarto blanco bien delimitado en el vaso. Observen ustedes este infarto en forma de cuña con esta coloración blanquecina debido a que no llega el aporte de sangre, a diferencia del infarto rojo. Los infartos sépticos se producen por ejemplo, cuando las vegetaciones cardíacas infectadas embolizan o cuando los microbios colonizan un tejido necrótico. En estos casos el infarto se convierte en un absceso que muestra una respuesta inflamatoria más intensa provocada por los mismos agentes microbiológicos. Los infartos agudos, como ya vimos en este esquema, en general están mal delimitados y son ligeramente hemorrágicos. Con el tiempo los márgenes se empiezan a definir mejor con un ribete estrecho de congestión secundario a la inflamación. Los infartos secundarios a la oclusión arterial de órganos sin un riego doble se van haciendo cada vez más pálidos porque no hay mecanismos compensatorios que aporten sangre a dicho nivel y se van definiendo mejor sus límites con el paso del tiempo, se van haciendo más blanquecinos y mejor delimitados. Por último, mencionaremos brevemente el shock. Es una vía final común de varios acontecimientos clínicos que son potencialmente mortales. Se caracterizan por una hipotensión sistémica debida en general a una reducción del gasto cardíaco o a una disminución del volumen de sangre circulante eficaz. Por ende, hay una alteración de la perfusión tisular con la consiguiente hipoxia celular. Al principio, esta lesión puede ser reversible, pero un shock prolongado en el tiempo acaba teniendo una lesión tisular irreversible que muchas veces puede ser mortal. Se los clasifica en shock cardiogénico, hipovolémico o séptico. El shock cardiogénico se debe a un bajo gasto cardíaco, es decir, disminución de la cantidad efectiva que puede bombear el corazón por falla de bomba. En cambio, en el shock hipovolémico baja el gasto cardíaco, pero debido a una pérdida de volumen de plasma o de sangre, como puede ser en una hemorragia masiva o en pérdida de líquido importante como una quemadura grave. En cambio, en el shock séptico, la hipoperfusión está debido a una vasodilatación diseminada o difusa, con estancamiento periférico de la sangre como parte de una reacción inmunitaria sistémica. Esto se debe frente a infecciones bacterianas o micóticas sistémicas. Entonces, el shock séptico es una alteración hemodinámica y hemostática muy grave que tiene una mortalidad aproximada del 20% según el hospital o los medios que uno tenga para contrarrestarla. Es una de las principales causas de muerte en las unidades de cuidados intensivos. Su incidencia está aumentando por las mejoras en el soporte vital de los enfermos críticos y por el creciente número de pacientes inmunosuprimidos que tienen mayor predisposición a tener estas infecciones sépticas. En general, las bacterias gram positivas son las que más comúnmente producen el shock séptico, pero también pueden ser las bacterias gram negativas y algunos hongos.
La vasodilatación sistémica con acumulación periférica de sangre determina una hipoperfusión del tejido, es decir que aunque el gasto cardíaco esté conservado, a diferencia de los otros dos tipos de shock que ya mencionamos, inclusive puede estar aumentado, pero la cantidad de sangre está muy periférica y no hay capacidad de perfundir los órganos vitales por esta gran vasodilatación. Esta alteración se puede asociar a una activación masiva de las células endoteliales por daño de las mismas por distintas toxinas de los microorganismos que con frecuencia pueden provocar una situación de hipercoagulabilidad, como ya hablamos. En el caso del SID o el shock séptico se puede complicar con una coagulación intravascular diseminada por lesión endotelial masiva. Entonces, por endotoxinas y otros productos microbianos se puede activar la cascada de la coagulación, se puede activar el endotelio, por ende también se liberan distintas interleuquinas y agentes procoagulantes y antifibrinolíticos que producen una trombosis microvascular y pueden provocar un SID con la isquemia tisular que esto genera. Las distintas interleuquinas y obviamente toda la inflamación incrementada por las endotoxinas, los neutrófilos y los macrófagos activados van a liberar distintas interleuquinas y distintos mediadores que van a hacer una vasodilatación masiva, una permeabilidad aumentada, es decir, que va a haber extravasación y reducción de la presión de perfusión para los órganos vitales. Las interleuquinas también pueden producir por apoptosis y distintos mediadores inflamatorios inmunosupresión, y también se pueden sumar a estos mediadores efectos sistémicos que pueden provocar fiebre, reducción de la contractilidad miocárdica, distintas alteraciones metabólicas, todo lo que lleva a una insuficiencia multiorgánica. Entonces, el shock es un trastorno progresivo que si no se corrige produce la muerte. Los mecanismos exactos de la muerte en la sepsis no están claros aún, salvo el aumento de la apoptosis de linfocitos y enterocitos. Es raro que los pacientes sufran una hipotensión refractaria. En cambio, en el shock hipovolémico y cardiogénico sí se comprenden bien los mecanismos de la muerte, que son básicamente la isquemia. Salvo que la agresión sea masiva y mortal de forma rápida, el shock de estos tipos suele evolucionar en tres fases generales, en el hipovolémico y en el cardiogénico. Una fase inicial no progresiva, durante la cual se activan mecanismos reflejos de compensación y se mantiene la perfusión de los órganos vitales. Una fase progresiva, caracterizada por hipoperfusión tisular y agravamiento de los trastornos circulatorios y metabólicos, incluida la acidosis. Y por último, una fase irreversible que aparece cuando las lesiones tisulares y celulares del organismo son tan graves que no se podría sobrevivir aunque se corrigieran los efectos hemodinámicos que le dieron origen. Bueno, muchísimas gracias, espero que les haya servido y obviamente que tendrán que complementarlo con la lectura recomendada y sugerida. Muchas gracias por su atención.